Les decía que vamos a iniciar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los antecedentes en la educación media superior y revisábamos alrededor de 1812 hasta el 2011, 2012, que decíamos que se vuelve obligatoria la educación media superior. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, parte de los antecedentes de la educación media superior. Igual estuvimos haciendo algunas preguntas de carácter exploratorio y decíamos que, pues, cuáles eran aquellas características que conformaban al nivel, mm, cuáles eran sus fines, cuáles eran sus problemáticas, sus retos y prioridades, ¿no? Entonces, nos vamos a partir desde el año 2008 que aparece esta reforma integral de la educación media superior, es decir, las RIEMS. Nosotros vamos a considerar como un cambio que se da en esta educación media superior y que pues actualmente tiene, digamos, cierto impacto, que igual a partir del año 2017, bueno, a partir del 16 empieza como toda esta estos congresos, estos foros de consulta para poder modificar el nivel como tal, la estructura o el modelo. Y entra en vigencia a partir del año 2017. Entonces vamos a irnos por partes. Vamos a entender primero qué era lo que pasaba en este 2008 y qué es lo que nos lleva, pues como tal, esta reforma integral, es decir, este RIEMS. Bueno, pero para saber qué es lo que estaba pasando hasta ese momento, les voy a pedir que vean un video. Ahorita se los voy a proyectar, pero ese video pues va a tener un sentido. Ustedes van a tener que responder a 5 cuestiones. Se las voy a compartir en este momento en su pantalla para que vayan copiando las preguntas y una vez que estén visualizando ese video, las puedan responder. Igual si veo que es necesario pausar el video y hacer una retroalimentación, lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces estén atentos, por favor. Ustedes me dicen si ya se puede visualizar la pantalla. Según yo, ya se puede. ¿Ya lo pueden ver? Ya, maestra. ¿Ya? Ok, entonces, esas son las 5 preguntas que vamos a responder. Mm, Vayan anotándolas, por favor, porque una vez que finalice el video, o si considero que es necesario intervenir durante el video, vamos a responder las preguntas. Ajá, entonces, la primera, ¿qué se debe adquirir en la educación media superior? La segunda, menciona los fines de la educación media superior. La tercera, ¿de qué serviría que las materias sean comunes entre los subsistemas educativos? Van a elaborar, aquí hay un error, puse un signo de interrogación, ahí está. Van a elaborar un listado de escuelas de la educación media superior por orden de aparición. Por ahí recuerden cuál fue la primera escuela de nivel bachillerato o preparatoria, como le llamaba. Y finalmente, la fecha que se identifica como los cimientos o base de la educación media superior en México. Esa también ya la habíamos comentado, ¿no? Incluso tiene que ver o está relacionada con la aparición de la primera escuela de educación preparatoria. Les doy unos 2 minutitos para que puedan copiar estas preguntas. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno,
Recuerden que estas preguntas de análisis seguían la actividad del día de hoy junto con su resumen. Ajá, entonces serían 2 apartados los que voy a abrir el día de hoy. El resumen se supone que ustedes ya lo tienen y las preguntas pues las vamos a responder ahorita entre todos. Entonces no tendríamos problema con entregar las 2 actividades el día de hoy. ¿Ya terminamos de anotar las preguntas? Ya, maestra. Ok. Bueno, entonces les voy a compartir el video. Por favor, si tienen alguna duda, a ver, o algún comentario que hacer, sí necesito que me hablen, por favor. Es una edad de transición. Es una edad de transición. Son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 18 años que están en el momento en el que definen sus opciones de vida, su carácter, su personalidad, su futuro. En este ¿Sí alcanzan a escuchar bien? Sí, profesora. Ok, nuevamente, Iván. instante de la vida es cuando empiezan a emitir sus propios juicios y a regular su conducta. Es una etapa en la que van forjando su identidad. Aquí se determina la trayectoria que habrán de tomar en el plano personal y profesional. Son los personajes centrales de la educación media superior, que fue analizada, discutida y debatida en 7 foros para renovar el modelo educativo vigente. La educación media superior es el tránsito entre el nivel básico y el universitario. Una adecuada enseñanza en preescolar, primaria y secundaria es el pilar fundamental para lograr un mejor desempeño. Creo que sí. Toda la preparación que tuve alrededor de la primaria y secundaria fue la esencial. La verdad, en secundaria siento que faltó más educación, más temas por ver y repasar más ejercicios para que pudiera entrar bien a la media superior. Más que nada en la secundaria creo que faltó más de física y matemáticas, porque yo pensaba de que podía estar preparada para vocacional en esos ámbitos y no. Bueno, en la secundaria creo que faltó mucho la parte de, bueno, para mí, la parte de biología, de esa ciencia, porque cuando llegué aquí, bueno, ya al segundo semestre tuve biología y se me complicó demasiado porque venía en cero, no sabía nada. Aquí, en el bachillerato, deben adquirir los conocimientos para ingresar al nivel superior o adquirir las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral. Las bases son excelentes, mayormente en física, matemáticas, las áreas básicas ahora sí, son muy buenos los conocimientos y creo que para la universidad pues me van a ser de mucha ayuda y pues me siento preparado para ingresar a un nivel superior con los conocimientos que me dio. Considero que aquí se nos está dando un buen nivel para poder entrar ya preparados al nivel superior. En este caso lo que nos inculcan es la disciplina, ya que nos permite con esto ejercer una responsabilidad y así lograr cualquier objetivo que nos planteemos, ya sea profesionalmente o personalmente. Formar
trabajo, construir ciudadanía, brindar herramientas para que forjen sus proyectos de vida y prepararlos para el siguiente nivel son algunos de los fines de la educación media superior en sus diversas modalidades: bachillerato general, tecnológico o capacitación profesional. Son en total 33 subsistemas. Ofrecen 200 planes y programas de estudios en más de 8.500 planteles en todo el país. Atienden a 4.600.000 alumnos, esto es, 7 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años. El subsistema más grande es el Colegio de Bachilleres. Ahí estudian alrededor de 1 millón de estudiantes. Lamentable. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento para poder responder las primeras 2 preguntas. A ver, de acuerdo con lo que están escuchando, ¿qué se debe de adquirir en la educación media superior? ¿Alguien que pueda comentarlo? Bueno, yo escuché que ahí mencionaban de que conocimientos y herramientas para introducir al campo laboral. Ajá, muy bien, esa sería una de las primeras respuestas. Tenemos 2 respuestas hacia esa pregunta. ¿Alguien más? Dijeron que también se debe inculcar ciudadanía, así que yo creo que conocimiento cívico. Ok, esa respuesta de construir ciudadanía la vamos a relacionar más bien con los fines. Ahorita igual lo comentamos. ¿Alguien más que haya escuchado qué es lo que se adquiere como en esta educación media superior, en este nivel? Aparte de las herramientas para el ámbito laboral que ya mencionó Mariana. Adquirir conocimientos para forjarnos para la siguiente etapa, que es la universidad. Exactamente. Entonces, ahí tenemos nuestras 2 primeras respuestas. Creo que alguien estaba preguntando algo. A ver, déjame revisar. Las de las asistencias. Ok, las 2, ahorita ya les pongo su asistencia. Bien, la primera pregunta, y regreso para aquellas que no las tenían, para que vayan copiándolas, decíamos, ¿qué se debe de adquirir en la educación media superior? Bueno, primero lo necesario, o es decir, es aquellos conocimientos para un nivel superior o este ingreso a la universidad, ¿no? Es lo que se requería. Y también vamos a adquirir aquellas herramientas para el ámbito laboral. Entonces tenemos 2 elementos que se pueden adquirir en la educación media superior. Bueno, eso hasta el año 2008, pasando el 2008. Pero ahorita igual ya puede cambiar pues esta respuesta, pero insisto, vamos a ir poco a poco, vamos a conocer esta evolución como tal del nivel educativo. Ahora sí, ¿cuáles son los fines de la educación media superior? Ya su compañero Israel mencionaba uno, el cual era construir ciudadanía. ¿Alguien más? Otro era formar para el trabajo. Ajá, igual se repite esta parte, formar para el trabajo. Tenemos 2, formar para el trabajo, construir ciudadanía. ¿Qué otro También brindar escucharon? herramientas para sus proyectos laborales. Ajá, brindar herramientas para forjar la vida. Y el otro se repite con lo que se adquiere en la educación media superior, el cual es prepararse para el siguiente nivel. Entonces ahí tenemos los fines como tal de la educación media superior, tras esta reforma que decimos que es la RIEMS. Ahora, también mencionaban en el video que existen 3 modalidades. ¿Me recuerdan estas modalidades cuáles eran? Son de las que hemos estado hablando la semana pasada, ahorita los mencionaron en el video. ¿Cuáles eran las modalidades? Bachillerato general y Ajá.
bachillerato tecnológico y ay, se me fue su nombre. Y el profesional técnico. Ajá, entonces son esas tres modalidades. Como dice su compañera, bachillerato general, bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Esto no venía en las preguntas, pero nada más vamos a recuperarlo. Nos dice que hasta ese momento existían 33 subsistemas. Además, había 200 planes de estudio, es decir, esos 33 subsistemas, de acuerdo con, digamos que su dirección, contaban con un plan de estudio distinto, ¿no? Entonces podíamos encontrar un plan de estudio para colegio de bachilleres, uno para preparatorias UNAM, uno para el CCH, otro para CONALEP, otro más para los bachilleratos tecnológicos. Entonces, en total, nos estaban dando hasta 200 planes de estudio distinto para la educación media superior, solamente incluidos en esos 33 subsistemas. Entonces, pues era muy diverso, ¿no? Era muy distinto. Y decíamos que el subsistema más grande a nivel nacional, pues era el Colegio de Bachilleres, ¿no? El Colbach. Entonces, vean, pues el impacto que tuvo, o bueno, tiene todavía, porque sigue siendo uno de los más grandes, este Colegio de Bachilleres. Ahora bien, decimos que este subsistema no solamente se enfoca en el Distrito Federal, en la Ciudad de México o área metropolitana, ¿no? Porque incluye parte del Estado de México, sino que también hay colegios de bachilleres en las entidades federativas, llámese cualquier estado de la República, ¿no? En el Estado de México tenemos algunos de carácter federal y tenemos también algunos de carácter estatal. Entonces, pues por eso se dice que el Colbach es el subsistema más grande. Bueno, vamos a continuar con el video. De los que se acaban de integrar, ¿tienen dudas? Estamos viendo las preguntas y se van a responder conforme al video. A ver, creo que alguien quiere entrar. Ok, también Derek. Ya te voy a poner asistencia y se acaba de integrar ya él. Les pido que entonces estén atentos al video porque de ahí vamos a responder las siguientes preguntas. Voy a continuar. Media superior es como un archipiélago conformado por 33 islas que no tienen contacto entre sí. El objetivo es tender puentes entre ellas, a fin de que, cuando menos, 50% de las materias sean comunes. Esto permitiría la movilidad de los estudiantes entre los subsistemas y les daría un perfil de egreso más competitivo. El origen de la educación media superior se remonta al periodo colonial. En esa época surgieron los primeros antecedentes de un nivel intermedio entre la enseñanza básica y la superior. En 1551 se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, en la cual se encontraba la Facultad de Artes, institución que era el preámbulo para ingresar a las licenciaturas existentes. Otro acontecimiento relevante fue la instauración en 1867 de la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy cuenta con 9 escuelas en el Distrito Federal que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1924 se formaliza oficialmente la fundación del Instituto Técnico Industrial. Es el primer antecedente de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. Considerado como la piedra angular de esta casa de estudios, creada en 1936. Hoy los CECIT cuentan con 16 planteles en la zona metropolitana de la capital del país. Su objetivo inicial era ofrecer a los egresados de primaria y a los obreros adultos la oportunidad de estudiar carreras técnicas, como mecánica y electricidad, y oficios como carpintería, relojería y grabado. En 1969 se crearon los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Industrial y del Mar, que a la fecha tienen 623 planteles en el territorio nacional. Con
ellos surgen las dos grandes vertientes del bachillerato, el tecnológico y el general. 2 años más tarde, en 1971, aparece el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Actualmente tiene 5 planteles en el Distrito Federal y zona conurbada. También pertenecen a la UNAM. En 1973 se instituyó el Colegio de Bachilleres. Cuenta con 20 planteles en la zona metropolitana de la Ciudad de México y más de 1,000 en la mayoría de los estados. 6 años más tarde nació el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, que en la actualidad tiene 307 planteles en las principales ciudades y zonas industriales. De esta forma se ha desarrollado la educación media superior en todos los rincones de la República Mexicana. Incluso las entidades federativas han creado sus propios sistemas locales para este nivel educativo. En la primera década del siglo que corre, el siglo XXI, la educación media superior ha experimentado 2 grandes transformaciones. Primero, la reforma a la currícula del bachillerato general. Después, una reforma integral. Bien, hasta aquí. Vamos a comentar. Yo sé que tal vez no nos dio tiempo de ir anotando conforme el orden de aparición, pero vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver, entonces, primero, ¿qué se debe de adquirir en la educación media superior? Perdón. Esa ya la revisamos. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría que las materias sean comunes entre los sistemas educativos? Que el perfil de egreso sea Para que competitivo. les dé un perfil de egreso más competitivo. Ok, ahora escuchamos a quien estaba hablando primero. Muy bien, esa respuesta está bien. Yo, maestra. ¿Ay, alguien más me iba a decir? ¿Ya? Bueno, yo fui la que Ah, dijo ok. primero y después Alondra. Ah, ok. A ver, escuchamos a Luis Armando y luego te escuchamos otra vez, Jocelyn. Muy bien. Exactamente, eso es lo que pretendía. Jocelyn, Bueno, yo había si dicho que quieres para reiterar, que... no hay problema. Sí, maestra. Nada más que... Bueno, yo dije que para que el perfil de egreso sea competitivo. Bien, muy bien. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿De qué nos serviría de que esas materias sean comunes entre los subsistemas educativos? Decíamos, pues 33, y el video lo menciona, ¿no? 33 islas que se gobernaban como querían. Y tenían pues más de, 200 planes de estudio. Entonces, lo que hace esta reforma integral, que ya después nos aparece por ahí la fecha, que es del 2007 al 2010, nos dice que se da esta reforma pues con la finalidad de crear un marco común curricular. Ahora, ¿qué es la respuesta en concreto? Como ya ustedes lo mencionaron, pues la movilidad entre los estudiantes y un perfil de egreso más competitivo, como también lo mencionaron, ¿no? Entonces, para eso nos serviría que estas materias sean comunes. Ahora, ¿cuáles son las reformas que han transformado a la educación media superior? Aquí nos mencionaban 2. No es pregunta que yo anoté como pregunta de análisis, pero sí la vamos a comentar. ¿Alguien recuerda estas 2 reformas? Yo acabo de mencionar una. Una fue en el 2003 y fue una reforma curricular, y la otra en el 2007 y fue una reforma integral. Bien, son las 2 reformas, como dice su compañero, del 2003 al 2007, la reforma curricular, y del 2007 al 2010, la reforma integral, es decir, la RIEMS. Y ahora sí, vamos a mencionar el listado de las escuelas de educación media superior conforme orden de aparición. ¿Cuál fue la primera? Profesora, disculpe, ¿podría repetir la número 3, por favor? ¿De qué serviría que las materias sean comunes? No, bueno, la que contestó Israel. Esa no viene en las preguntas, ¿de acuerdo? Nada más lo saqué porque venía en el video.
pero decimos cuáles son las reformas que han transformado. La reforma del año 2003, que es una reforma curricular del bachillerato general, y la reforma del 2007, que es la RIEMS. Gracias. Ahora, decíamos, conforme al listado de aparición, ¿cuál fue la primera escuela? ¿Quieren que regrese el video para que vayan anotando las... En 1551. A ver, Itzel nos dice que en 1551. ¿Qué pasó en 1551? Bueno, yo iba a decir que en 1551 pusieron la Facultad de Arte. Ajá. ¿Alondra? Igual. Ok. ¿Alguien más que tenga algo distinto? Bueno, yo tengo que se establece la Real y Pontificia Universidad de México. Ajá. Ojo, ese es como un antecedente de una escuela preparatoria, más no es una preparatoria, ¿de acuerdo? Es una fecha que nos dan. A ver, entonces, ¿cuál sería nuestra primera escuela preparatoria? Voy a regresar un poco en el video y voy a ir pausando, ¿eh? Ahí va. Por aquí creo. En esa época surgieron los primeros antecedentes de un nivel intermedio entre la enseñanza básica y la superior. En 1551 se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, en la cual se encontraba la Facultad de Artes, institución que era el preámbulo para ingresar a las licenciaturas existentes. ¿De acuerdo? Entonces, 1551, como ustedes lo habían mencionado, pues es el preámbulo, pero todavía no tenía, pues, decíamos el adjetivo en ese momento de preparatoria, tampoco de educación media superior, pero pues era, digamos que el antecedente. A ver, continuamos. Otro acontecimiento relevante fue la instauración en 1867 de la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy cuenta con 9 escuelas en el Distrito Federal. Ahí está. Entonces, ¿recuerdan esa fecha que decíamos de 1867 en donde Gabino Barreda es quien se encarga de analizar el problema educativo en México y él es el que establece como tal los niveles formativos y ya hace referencia a lo que es la escuela o a la instrucción preparatoria? Bueno, eso lo hace en 1867 y un año después, es decir, 1868, inicia como tal el primer ciclo de la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual él es director. Entonces, conforme el orden de aparición, vamos a dejar la primera fecha como 1867, sería la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, a partir de ahí, iniciamos el listado de escuelas de la educación media superior. Que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1924 se formaliza oficialmente la fundación del Instituto Técnico Industrial. Es el primer antecedente de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional, considerado como la piedra angular de esta casa de estudios, creada en 1936. Ok, entonces tenemos otra fecha, 1924, ¿qué pasa? Entonces tenemos esa fecha importante, luego pasamos a 1936, se crea el Instituto Politécnico Nacional, bueno, pero eso es de nivel superior, lo vamos a dejar tantito pendiente, pero en 1936, igual de la creación del Instituto Politécnico Nacional, aparecen las escuelas denominadas CECIT. Escuchemos. Hoy los CECIT cuentan con 16 planteles en la zona metropolitana de la capital del país. Su objetivo inicial era ofrecer a los egresados de primaria y a los obreros adultos
la oportunidad de estudiar carreras técnicas, como mecánica y electricidad, y oficios como carpintería, relojería y grabado. Ahora, recuerden que el CECIT se enfoca a lo tecnológico a lo técnico y al profesional para el trabajo. Ajá, entonces, 1936, aparte de la creación del IPN, tenemos la aparición de los CECIT. Vamos con otra fecha. En 1969 se crearon los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Industrial y del Mar, que a la fecha tienen 623 planteles en el territorio nacional. Con ellos surgen las dos grandes vertientes del bachillerato, el tecnológico y el general. Bien, entonces otra, que tenemos la aparición de estos bachilleratos, específicamente agropecuarios y del mar. Bueno, estos van a responder como tal a las necesidades de acuerdo a las entidades federativas, porque si yo les preguntara en dónde han escuchado acerca de un bachillerato, pues no sé, agropecuario o del mar aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México, no lo hay. Entonces esto responde como tal a las necesidades de acuerdo a las entidades federativas, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra escuela, perdón, otro subsistema. 2 años más tarde, en 1971, aparece el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Actualmente tiene 5 planteles en el Distrito Federal y zona conurbada. También pertenecen a la UNAM. Ok, otra, en 1971, la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y luego nos vamos para 1973, que se crea el Colegio de Bachilleres. En 1973 se instituyó el Colegio de Bachilleres. Cuenta con 20 planteles en la zona metropolitana de la Ciudad de México y más de 1000 en la mayoría de los estados. 6 años más tarde nació el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, que en la actualidad tiene 307 planteles en las principales ciudades y zonas industriales. Bien, y termina con 1979 con la creación de CONALEP. Entonces, ya rescatamos la fecha y también la aparición como tal, pues, de las escuelas de educación media superior. ¿Alguien las puede mencionar nuevamente? Rapidísimo, nada más. Yo, maestro. Por favor. En 1867 era la Escuela Nacional Preparatoria. En 1924 el Instituto Técnico Industrial. En 1936 el Instituto Politécnico Nacional y el CECIT. En 1939 Centros de Bachillerato Agropecuarios y del Mar, Tecnológico y General. En 1971 Colegio de Ciencias y Humanidades. En 1973 el Colegio de Bachilleres y en 1979 el CONALEP. Muy bien. Todos escucharon eso, pues es resumido prácticamente el orden de aparición como tal de algunos subsistemas de la educación media superior o de las escuelas de educación media superior. Bien, gracias, Dulce, ¿verdad? Vanessa. Ah, ok. Bien, entonces vamos a escuchar la continuación del video y ahorita igual interrumpo para responder a la pregunta que nos queda. De esta forma se ha desarrollado la educación media superior en todos los rincones de la República Mexicana. Incluso las entidades federativas han creado sus propios sistemas locales para este nivel educativo. En la primera década del siglo que corre, el siglo XXI, la educación media superior ha experimentado 2 grandes transformaciones. Primero, la reforma a la currícula del bachillerato general. Después, una reforma integral. Y en junio del 2013, se publicó el decreto de obligatoriedad del bachillerato.
La educación media superior originalmente surgió en el siglo XIX, a 1867, de alguna manera incorporada en el sistema educativo como una suerte de tránsito propedéutico a la educación superior. En México, Gabino Barreda fue el responsable de este impulso y se creó la Escuela Nacional Preparatoria y fue el origen, la simiente del sistema educativo en el nivel superior. En aquel entonces, en 1867, se tenía un programa de estudios de alrededor de 37 materias, 6 de idiomas, incluyendo latín, griego, italiano, francés, inglés, algunas materias vinculadas con las ciencias duras, y por supuesto también aspectos vinculados con la filosofía y la metafísica, 37 diferentes materias. Era una suerte de conocimiento enciclopédico que buscaba preparar a los alumnos para ingresar a la educación superior. Ese es el origen de la educación media superior. La educación media superior en México experimenta una suerte de disfuncionalidad. Hasta ahí vamos a responder la quinta pregunta. Muy sencilla. Fecha que se identifica como los cimientos o base de la educación media superior en México. En 1867, con lo de Gabino Barreda. Muy bien. Y la creación entonces de la Escuela Nacional Preparatoria. Esa es la fecha entonces que vamos a identificar como base de esta, digamos, evolución como tal de la educación media superior en México. ¿Sí? Entonces, fecha importante, no se nos olvide. Ahora, el resto del video nos va a hablar acerca de unas problemáticas como tal de la educación media superior. Vamos a escucharlas y también voy a interrumpir en ciertos momentos para poder comentar acerca de estos problemas educativos, que nos van a servir, insisto, para otras sesiones. Voy a continuar. No cumple con sus fines y objetivos. El aprendizaje de los jóvenes es insuficiente, desigual e inadecuado. Los subsistemas que la integran están dispersos y desarticulados. Son 10 los problemas más recurrentes que aquejan a este nivel educativo. 1. La cobertura es baja. Solo abarca a 4.6 millones de estudiantes, equivalentes al 66% de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato. 2. Hay graves dificultades para contener el abandono escolar, que equivale al 15% de la matrícula. 3. Sigue excluyendo a muchos jóvenes que provienen de los grupos más desfavorecidos. La preparatoria ha fungido a través del tiempo como un mecanismo de estratificación social, fundado en las desigualdades tanto naturales como adquiridas. 4. Los planes y programas de estudios están sobrecargados con contenidos informativos. No toman en cuenta las necesidades de la diversidad de grupos que componen la población escolar. 5. Muchos jóvenes ven en los contenidos aprendizajes poco estimulantes e irrelevantes, lo que a menudo propicia su desmotivación y desinterés. Los jóvenes son muy diferentes a los de hace 5 o 10 años y necesitamos entender cómo son para poder ofrecerles una experiencia formativa que realmente les resulte atractiva. 6. Prevalece una débil profesionalización de los docentes. La mayoría de los estudiantes son atendidos por maestros que no cuentan con una formación consolidada y una preparación pedagógica suficiente. 7. Predominan los modelos educativos poco flexibles, viejos hábitos e insuficiencias, métodos tradicionales que privilegian la memorización en detrimento del razonamiento, la investigación y la comunicación verbal y escrita. 8. La inversión es baja, ineficiente y rígida, lo que deriva en una deficiente infraestructura en laboratorios, materiales, talleres,
bibliotecas y centros de apoyo al trabajo académico. La tecnología es un arma que tenemos que utilizar para dar cobertura y calidad, y obviamente tendremos que tener infraestructura, equipamiento, y esto se da solamente con dinero, con apoyo financiero. 9. Estos problemas provocan que solo el 42% de los estudiantes lleguen a la educación superior, y quienes al terminar el bachillerato deciden incorporarse al mercado laboral, lo hacen con facultades y habilidades muy precarias. 10. Subsiste una enorme brecha entre las competencias que demandan las empresas y los conocimientos y destrezas que desarrollan los egresados. Creo que deberíamos proporcionar a todos, las competencias más básicas para vivir en el mundo moderno con independencia de la actividad que se pretende practicar. Estas deficiencias explican los bajos resultados obtenidos en evaluaciones internacionales. Bien, les comentaba que pues el video nos iba a hablar acerca de los principales problemas que tiene la educación media superior. Nos mencionaron 10. ¿Alguien nos fue anotando para ir recuperando esta información? Que los mencione. A ver, tantito Israel, porque no se escucha lo que me estás diciendo. No sé si por ahí puedas acomodar tu micrófono porque no se alcanza a escuchar. Ahí ya me escucha. Ya, ahí está muy bien. Sí los anoté, que si quería que los mencionara. Sí, por favor, vamos a comentarlos. Bueno, el primero dijo que era la baja cobertura que había. Ajá, la baja cobertura. Ajá. El segundo era el abandono escolar, que era alrededor del 15%. El tercero era la exclusión hacia ciertos grupos. El cuarto es que había una sobrecarga de los contenidos, que eran más automáticos. El quinto, igual de los contenidos, que resultaban poco estimulantes para los alumnos. El sexto era la débil profesionalización docente. El séptimo, que había poca flexibilidad. El octavo, una baja y mala inversión del gobierno. El noveno es que había una muy baja tasa de ingreso, que no todos cursaban al siguiente nivel, al superior. Y por último es que había una brecha entre lo que demandan las empresas y lo que desarrollan los alumnos en competencia. Bien, gracias Israel. Ahora, con lo que menciona Israel, que son los 10 problemas, eran los 10 problemas educativos de la educación media superior, hacemos referencia a lo que estuvimos hablando la semana pasada acerca de cuáles eran los principales problemas, ¿no?, que teníamos en este nivel educativo. Recuerden que yo les había dicho que conforme el programa, pues solamente vamos a abarcar 3, que es la demanda y cobertura, después íbamos a hablar de la reprobación y la deserción, y finalmente íbamos a hablar de la calidad en la formación, solamente 3. Ahora, si nos damos cuenta, nos mencionan 10 problemas. Estos 10 problemas, bueno, pues digamos que engloban mucho de lo que ustedes posiblemente vivieron también en este nivel educativo, ¿no? Este abandono escolar que ustedes se dieron cuenta, esta exclusión que posiblemente encontraban en las escuelas, los planes de estudio sobrecargados, la poca estimulación o el interés como tal por parte de los estudiantes, que muchos de ellos pues nada más iban como porque tenían que ir o a ver a sus amigos, a platicar, pues, a socializar, ¿no? Entonces no había como tal un estímulo, no tenía una finalidad clara. Igual, muchos de los docentes pues no estaban preparados para sus asignaturas, ¿no? Incluso ustedes decían, el maestro que me daba educación física también me estaba dando, no sé, química, ¿no? Entonces, no había como tal un perfil
que específicamente diera las capacidades como para que el docente se desarrollara. Entonces, cada uno de ellos podía dar cualquier materia, ¿no? También otra de las problemáticas que encontrábamos es que no había oportunidad de transitar entre, por ejemplo, una escuela, una EPOEM, una escuela preparatoria del Estado de México, a posiblemente un colegio de bachilleres o posiblemente a un bachillerato tecnológico, ¿no? No había la posibilidad. ¿Por qué? Porque los planes de estudio, los programas de estudio, pues eran muy distintos. Por lo tanto, no había flexibilidad, pues, en el tránsito. Y finalmente, podemos hablar sobre la baja inversión que el gobierno tiene, no invierte como tal, pues, en la educación, en la infraestructura. Esto pues obviamente perjudica como tal a la cobertura y a la demanda de la educación media superior. Y también pues decíamos, esto es un problema que si lo que persigue la educación media superior es formar para el siguiente nivel o también dotar de herramientas para incorporarse como tal al ámbito laboral, pues no estaba cumpliendo la función, porque aquellos que estudiaban el nivel medio superior muchas veces no estaban preparados para lo que las empresas o bien el ámbito laboral pues requerían, ¿no? Entonces no estaba cumpliendo con uno de los fines que perseguía. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a darle continuidad al video. No sé si alguien tenga algo que comentar, alguna duda. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar con el video. Didáctica donde establezcan metodología, herramientas e instrumentos de evaluación. Utilizar la evaluación para mejorar el aprendizaje, además de medirlo. Diseñar mecanismos de evaluación por competencias basados en rúbricas que permitan obtener indicadores del proceso integral de enseñanza-aprendizaje. El nuevo modelo educativo debe estrechar el vínculo entre el mundo escolar y el laboral para que los alumnos desarrollen sus capacidades, estimulando la estrategia del aprender haciendo. Ya que solo a través de una mejor formación tendrán acceso a mayores posibilidades de desarrollo con equidad. Deberá analizarse seriamente la importancia de un bachillerato que habilite para incorporarse al trabajo. Quienes no concluyen la educación media superior son más vulnerables a la marginación social, a no tener salida sólida al mercado laboral. En estos espacios de diálogo y reflexión, se concluyó que abrir el intercambio de ideas y fomentar el entendimiento entre las partes interesadas permitirá encontrar nuevos y mejores caminos que llevarán a la educación a nivel de excelencia deseado. Entre las conclusiones más relevantes, me atrevería a citar 3 o 4 de ellas. La primera, que ya señalé, que es la centralidad del aprendizaje del estudiante y de la escuela. Central porque es una conclusión que de alguna manera nos dice que ese no es el caso actualmente. Y me parece que es un mensaje muy poderoso. La segunda conclusión relevante tiene que ver con los docentes, la necesidad de revisar nuestros esquemas de formación y desarrollo profesional, nuestros esquemas de incentivos al desempeño y la necesidad, sobre todo, de tomar en cuenta el mérito como eje para la selección de los docentes en el aula y, por supuesto, para premiar o estimular su desempeño.
La tercera, que es también una conclusión fundamental, es el hecho de que necesitamos fomentar el trabajo colaborativo y el trabajo en redes en la escuela o fuera de la escuela, entre planteles y entre los diferentes subsistemas educativos. Una propuesta adicional justamente tiene que ver con el hecho de que si se percibe al abandono escolar como uno de los problemas mayúsculos, necesitamos empoderar a las escuelas, potenciar la capacidad de las escuelas para acompañar a los jóvenes y brindarles orientación y guía a lo largo de su trayectoria educativa. Me parece que a grandes rasgos todo esto está orientado a responder a muchas de las insuficiencias detectadas en el diagnóstico expresado en los foros. La revisión del modelo educativo en educación media superior no termina con estos foros. Esta es solo la conclusión de una etapa y el inicio de otra. Es el punto de arranque en la construcción del nuevo modelo de bachillerato en México, basado en las propuestas, sustentadas en argumentos y evidencias sólidas. Ya concluyeron los foros. Todas las voces fueron escuchadas, las de los maestros, los especialistas, padres de familia y hasta las de los jóvenes. A las autoridades ahora les espera una tarea ardua, pero necesaria: integrar las propuestas y exigencias para definir ese nuevo modelo educativo. Es tiempo de romper con aquello que impide empujar a México a través de la educación, la palanca más importante que tiene una sociedad para aspirar a un futuro de prosperidad y bienestar para todos. Bien, hasta ahí vamos a terminar esta parte del video, solamente concluyendo pues este último análisis. Si bien ya habían mencionado cuáles eran los problemas educativos en la educación media superior, también mencionaron cómo es que se tratan pues esos problemas. Bueno, lo mencionan a grandes rasgos. ¿Qué es lo que nos tratan de explicar? Dado que se identifican esas problemáticas de la educación media superior, decimos cobertura, abandono, exclusión, programas sobrecargados, poco estimulantes, la débil profesionalización docente, etcétera. Todo eso se van a identificar, decíamos, y se van a tratar. Se tratan en foros, en congresos, en consultas, y bien decía, ¿no? Estos pueden ser llevado a cabo tanto por los especialistas del nivel como por los propios docentes, directivos, supervisores, los padres de familia e incluso pues los estudiantes, ¿no? Se toman en cuenta todas estas opiniones y también pues aquellos trabajos de investigación. Ahora, ¿para qué? Bueno, nos explica que para elaborar una reforma, es decir, para reestructurar. Si decimos que dentro de las problemáticas son aquellos planes sobrecargados, bueno, pues gracias a estos foros, a estas consultas que se llevaron a cabo y obviamente a reformar pues la estructura como tal de la educación media superior, nos vamos a dar cuenta que vamos a lograr, o bueno, se va a lograr que haya un libre tránsito entre los subsistemas. Eso es, digamos, lo primordial. Además, se va a lograr que exista un marco curricular común, que decimos que también, pues tiene que ver con las áreas formativas, ya no va a haber tanta disparidad entre los sistemas, ya no vamos a encontrar 200 planes de estudio. Entonces, sí van a tener la posibilidad de adecuarlos conforme a sus necesidades, cada subsistema, sí, pero van a tener, digamos, el mismo contenido, un contenido de campos formativos o propedéuticos para el trabajo y un formativo especializado, que podríamos decir eso depende de cualquier institución. Sí puede ser tal vez un taller artístico o deportivo.
Ajá. Entonces, pues es lo que se logra a través de estos foros o de estas consultas. Ahora ustedes van a poder identificar a lo que me refería hace un momento con los planes y programas sobrecargados que eran más, digamos, enciclopédicos. Bueno, ahora se van a enfocar a desarrollar como tal competencias. Entonces ahí vamos a identificar un modelo educativo basado en competencias, que ese modelo, muchos de ustedes pues prácticamente tuvieron su formación. Ajá, entonces ustedes posiblemente tuvieron maestros que les daban las competencias a desarrollar al inicio del curso o que simulaban desarrollar como tal pues estas competencias. Ahora, quiero que ustedes me respondan de acuerdo con su experiencia. ¿Qué me pueden decir acerca de este nivel que ya cursaron, es decir, la preparatoria? ¿Cómo les fue? ¿Ustedes consideran que fue adecuada la preparación? ¿Los contenidos eran buenos? ¿El estímulo como tal por parte de los maestros? ¿La profesionalización docente? ¿El abandono escolar? Bueno, esto que tiene que ver con la deserción, la inversión en las escuelas. ¿Cuál es su perspectiva? Ahora ustedes estarían analizando este nivel educativo desde su propia experiencia. ¿Quién puede comentar? ¿No? A ver, si todos cursaron la preparatoria, ¿qué pasa? Bueno, en mi caso, yo estoy, bueno, para mí fue la mejor etapa de mi educación. Me ha gustado mucho esa etapa de la preparatoria y porque los temas que nos dieron eran adecuados y también, sí, no todos los profesores eran tan profesionales, pero algunos sí, o sea, la cantidad era mayor y gracias a eso ayudaban a que nos comprendiéramos los temas. Otra cualidad que a mí me gustó de la preparatoria que yo cursé es de que ponían proyectos que se basaban para nuestro siguiente, ¿cómo se dice? Espacio educativo, o sea, avanzar a la universidad. Como cuando yo estaba en tercero nos pusieron un proyecto de hacer una tesis. Sí, no fue una tesis tal cual, o sea, tan formal, pero sí ya nos dieron las bases y ya tengo un conocimiento de hacer como una tesis, para que cuando yo llegara a la universidad ya supiera qué y no llegara de investigar. Ajá. Entonces sí, a mí sí me gustó cuando yo cursé la preparatoria porque se enfocaban en esos rasgos, o sea, debes de estar, trabajaban con lo que ya teníamos presente y también trabajaban para ver lo del futuro y también nos mencionaban de que cómo iba a ser nuestra forma de trabajar en el campo laboral. Bien, muchas gracias, Mariana. Nada más para comentar, ¿a qué subsistema te refieres? Es decir, ¿qué tipo de preparatoria fue la que cursaste tú? Una general. Ok, bachillerato general entonces. ¿Alguien más? Yo. Jocelyn. Bueno, a mí también, mi etapa en la preparatoria fue agradable porque, bueno, a mí me enseñaron a hacer, una microempresa propia, nos enseñaron, a grandes rasgos fue lo de nuestra carrera técnica, porque yo cursé un bachilleres técnico. Entonces me gustó implementar una carrera pequeña que más en un futuro me puede ayudar. Muy bien, gracias, Jocelyn. Bueno, ya tenemos otra perspectiva y bueno, su compañera nos menciona su modalidad era bachillerato tecnológico. Ajá, bueno, técnico. Bien, a ver, una última participación respecto entonces a su experiencia. Ahorita me han comentado, pues,
prácticamente cualidades, ¿no? Acerca de la educación media superior. Pero si ustedes se ponen a analizar y relaciónenlo con los problemas que acabamos de mencionar, ¿qué problemáticas creen que haya tenido pues el centro educativo en donde ustedes cursaron la preparatoria? Que ustedes hayan identificado. ¿Alguien más que pueda comentarlo? Yo más. ¿Sí? Bueno, yo estudié fue centro de bachillerato tecnológico. Pues en cuestión de profesionalismo de los maestros, algunos sí contaban y hay algunos que no tenían como eran de otra especialidad, como que a la hora de darnos temas como que no era tan competitivo, no estaban tan preparados. En cuestión de la deserción escolar o abandono escolar, hay algunos que sí, ya sea por cuestión de que, las jovencitas salían embarazadas o hay algunos que no tenían los recursos suficientes. En cuestión de los módulos así donde nos donde nos daban las clases, pues no estaban tan bien. O sea, había como que alguna deficiencia en cuestión de los alumnos. La infraestructura. Ajá, la infraestructura. Y en cierta parte sí me agradó porque igual tenemos una materia en la cual nos enseñaron a que nosotros creáramos una empresa en cuestión a nuestra carrera y al igual al finalizar realizamos una tesis y nos hicieron un examen para recibir nuestro título profesional como técnicos. Ok, muy bien, gracias, Jocelyn. Bueno, pues desde la perspectiva, decimos, ¿no? Si estamos cursando, por ejemplo, un nivel educativo, llámese básico o medio superior, de acuerdo también con nuestra edad, y hace un momento en el video lo mencionaba, ¿no? El joven empieza a explorar, empieza a darse una idea de qué es lo que va a ser o el futuro prácticamente, ¿no? Entonces, yo les decía hace un momento, muchos iban a la preparatoria, espero que no sea el caso, solamente por obligación, ¿no? Pues porque me mandaron de mi casa, porque no tengo otra cosa que hacer, porque no quiero ir a trabajar. Algunas veces, pues, no tenían, digamos, una aspiración acerca de un nivel educativo. Sin embargo, lo que ustedes acaban de comentar, bueno, se ve una experiencia, pues, distinta, ¿no? Aquellos que, pues, les agradó, se motivaron, sí tenían estimulantes como tal en en ese nivel. La intención era que nosotros analizáramos, una vez que ya concluimos, estamos en otro nivel, tenemos más experiencia, bueno, en este sentido ustedes tienen más experiencia y pueden analizar, ¿no? Podrán decir, pues es que a mí sí me gustó. Ah, de acuerdo, yo entiendo que te haya gustado, pero ahora te das cuenta de que había problemas, ¿no? Y que posiblemente como estudiante no los percibimos o posiblemente no son ajenos. Pero si ahora ustedes que van a ser futuros psicopedagogos, se van a dar cuenta que algunos de los problemas que van a tener los estudiantes, incluso para el aprendizaje, pues tiene que ver con problemas generales del sistema educativo. Ajá, dentro de ellos, pues podríamos decir que hay exclusión, que hay una deserción, identificando factores internos y externos, que tiene que ver con los planes y programas también, que la estimulación que tienen los docentes, la motivación, que los docentes cumplan, por ejemplo, con un perfil y estén capacitados y desarrollen como tal, pues sus competencias docentes, se van a dar cuenta que eso influye, pues, en su desempeño ya posterior, ¿no? Ahora, el análisis que estamos haciendo, insisto, nos van a llevar como tal, pues, a una parte de la historia de esta educación media superior. Si decíamos, bueno, ya para el año 2011, 2012 se hace obligatorio el nivel medio superior, es gracias también, pues, a estos foros de consulta, ¿no? En donde dicen, también hay que ponerle la importancia o la relevancia a este nivel, no solamente lo es el básico.
¿no? Por lo tanto, se va a fortalecer como nivel y entonces vamos a tener mayor demanda. Pero para esto, pues debe de haber una mayor cobertura y es lo que se pretende. Decimos que la escuela, el nivel, perdón, educación media superior se convierta en universal para el año 2022. Entonces, por ahí todavía queda un año. Sabemos obviamente cuáles son las condiciones, pero sin embargo sí se ha avanzado en cuanto a esta cobertura. Igualmente, las reformas que han transformado esta educación media superior, ahorita mencionamos únicamente 2, ¿no? Y hasta aquí nos vamos a ir quedando para ir avanzando poco a poco en cuanto a este antecedente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Decíamos que existen 3 modalidades de educación media superior: bachillerato general, bachillerato tecnológico y el profesional técnico. También mencionaban que hasta ese momento había 33 subsistemas y que el subsistema más grande era el colegio de bachilleres. Ahora vamos a identificar, conforme a un acuerdo, las modalidades que existen para la educación media superior actualmente. Les voy a compartir la pantalla y lo vamos a ir analizando entre todos porque de aquí va a depender su trabajo para la siguiente semana. Es muy sencillo, pero les voy a enseñar de dónde lo van a sacar. Estamos compartiendo pantalla. Les voy a mostrar el comunicado número 135 del año 2016, en el que se establecen las modalidades de la educación media superior. Esto es un año antes de del nuevo modelo educativo, ¿eh? Entonces, para que tengan la idea. Ahí está. Comunicado número 135, en el cual la SEP ofrece más de 15 modalidades en educación media superior. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Es muy cortito el comunicado. Por favor. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer las opciones, valorar las oportunidades y decidir de manera informada dónde seguir educación. La Secretaría de Educación Pública ofrece a los estudiantes de educación secundaria que busquen continuar con sus estudios diversas alternativas educativas en el nivel de educación, bachillerato general o tecnológico, esenciales abiertos y de educación a distancia. Las instituciones públicas de bachillerato que oferta la SEP se caracterizan por tener buenas intenciones, amplia oferta de carreras técnicas y una plantilla docente capacitada y profesional. Los bachilleratos de la SEP ofrecen certificados de estudios que permiten a los estudiantes continuar su desarrollo académico de nivel licenciatura. Entre la variedad de oportunidades se encuentran los centros de educación de bachillerato, los centros de educación tecnológica industrial y de servicios, los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, los colegios de bachilleres, los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional, Técnica, los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, los centros de estudios tecnológicos en aguas continentales, los planteles de bachillerato industrial, el centro de enseñanza técnica industrial, los planteles de educación media superior a distancia, los telebachilleratos comunitarios, la prepa en línea, la prepa abierta, el bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad.
Una duda, maestra, ¿ya está explicando? Es de que tiene micrófono apagado y nada más veo la pantalla moverse. Igual, maestra, bueno, no sé si perdí el audio. Me decían que no me estaban escuchando, ¿verdad? No, nada, Sí, no se maestra. escuchó la maestra. Ay, y Desde yo que ya. terminó de leer mi compañera. Ok. Miren, estaba mostrando. Acá, regreso. Lo referente al comunicado 135. Ajá, les decía algo muy importante y que voy a repetir nuevamente, que tiene que ver con el concepto como tal de modalidad. Les decía que muchos autores van a entender por modalidad opciones educativas. Es decir, esto que acaba de mencionar su compañera del CETIS, CEBETIS, CETAC, del CETI, del ENSAT, del Colbach y demás, muchos lo relacionan como si fueran modalidades educativas, pero en realidad son opciones educativas. Ajá. Ahora, yo les decía que a partir de este momento, siempre que hablemos de modalidad educativa, vamos a hacer referencia únicamente a las tres modalidades, que es la modalidad del bachillerato general, la modalidad del bachillerato tecnológico y la modalidad del profesional técnico. Entonces, para que no haya alguna confusión, porque insisto, muchos autores le llaman modalidad a las opciones educativas, o también le pueden llamar modalidad al sistema, al tipo de sistema, por ejemplo, el sistema escolarizado, el sistema no escolarizado o el sistema mixto. Entonces, esos son sistemas, tampoco son modalidades. Ajá, entonces, no perdamos de vista esto porque lo vamos a encontrar y podríamos tener alguna confusión. Ahora, vuelvo a repetir, si se dan cuenta, dice, dentro de las opciones, y ya nos manejan aquí las 15 opciones. Entonces, no son modalidades, son opciones. Y de aquí mismo nos vamos a dar cuenta. Les decía que vamos a irnos a la liga que nos manda, que es la Subsecretaría de Educación Media Superior, y acá la tenemos. Aquí está la página principal de la subsecretaría y nos vamos a ir a la parte donde dice programas y vamos a ubicarnos en modalidades y opciones de estudio. Ahora nos va a aparecer pues estas modalidades. Nos dice que entonces la educación media superior se puede cursar ya sea presencial o a distancia y tenemos el bachillerato general, el tecnológico y la capacitación para el trabajo. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya viene dividido. Insisto que esto les va a servir para el trabajo que vamos a entregar la siguiente semana, el cual es pues un cuadro, de las modalidades y opciones educativas de la educación media superior. ¿Qué es lo que van a hacer para ese cuadro? Fácil. Vamos a ubicar el bachillerato escolarizado. Aquí está. Y nos va a aparecer, si tenemos escolarizado, la modalidad del bachillerato tecnológico y el bachillerato general. Y nos aparecen las escuelas que pertenecen, los subsistemas, que pertenecen al bachillerato general. El Centro de Estudios de Bachillerato, el Colbach, la Educación Media Superior a Distancia y el Telebachillerato Comunitario.
Igual, si ubicamos el bachillerato tecnológico, aquí aparecen, nos da otra flechita para ubicar más, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Después nos aparece el no escolarizado y vamos a encontrar que solamente está el de certificación, es decir, el que hace en examen único, y el virtual. Aquí están las opciones. Luego nos vamos a bachillerato mixto y nos aparecen las opciones educativas. Lo mismo para bachillerato por capacitación para el trabajo, nos aparecen 2, y el de discapacidad, que también nos aparecen 2. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues es este cuadro, en donde van a ubicar el bachillerato escolarizado, el no escolarizado, el mixto, a distancia, el bachillerato por examen, la capacitación por el trabajo y el de discapacidad. Tendría que tener esos 5 elementos y ustedes van a señalar pues las escuelas que pertenecen a ese sistema. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ese se puede realizar a computadora, ¿verdad? ¿Me regreso a dónde, perdón? Que ese se puede realizar a computadora, ¿cierto? Ah, sí. Y insisto, sería para la siguiente semana. Entonces, ya ubicamos en dónde lo vamos a encontrar. Se los digo desde ahorita, porque pues sí es algo laborioso estar ahí copiando, clasificando, este cuadro de opciones educativas conforme a las modalidades y los sistemas. Entonces, pues tienen que organizarlo muy bien. Pero pues la información toda la van a tener pues en esta página. Igual se las paso. Bueno, si no tenemos dudas, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy y mañana vamos a profundizar un poco más acerca de estas modalidades de la educación media superior. Entonces, hoy me tienen que enviar su resumen de la lectura que leímos la semana pasada, que debe especificar o deben de señalar los apartados de los que hablamos, y también hoy me van a enviar el cuestionario que elaboramos conforme al video que vimos, ¿sí? Entonces son 2 cosas. En un momento más... Perdón. ¿Perdón? ¿Hasta qué hora tenemos para enviarlo? Le van a enviar, van a tener como límite hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Bueno, entonces en un momento más, insisto, les abro la actividad para que empiecen a subir su resumen, que me imagino que ya tienen, y para que terminen de detallar su cuestionario, pues igual lo pueden subir, insisto, a más tardar a las 6 de la tarde. Si no tenemos otra duda... ¿Es en el cuaderno o a computadora? Sí. No, en su cuaderno. Ah, ok, gracias. Las 2 actividades son del cuaderno, porque son actividades diarias, entonces se puede hacer en su cuaderno. La línea del tiempo y el cuadro que les estoy comentando que va a ser para la siguiente semana, ese sí tiene que ser a computadora, porque es para entregar como, digamos, final de semana. Bien, entonces, si no tenemos dudas, nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Nos vemos.